Estoy tragándome el dolor, mordiendo el polvo del amor. Entramos en la partida, podríamos decir, con la última entrevista de esta edición de hoy de PDP. Nos visita en nuestros estudios Vito Amalfitano, quien es jefe de deportes en la capital, y vamos a hablar mucho sobre su trayectoria, los medios de la ciudad y muchas cosas más. Primero, Vito, gracias por estar acá. Buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto por la invitación. Acá estamos en PDP, para hablar un poco sobre tus primeros pasos en el Atlántico y en el EU6, en la Radio Atlántico Mar del Plata. ¿Cómo fueron y cuáles fueron tus primeras experiencias laborales como periodista en la ciudad? Bueno, la verdad que el Atlántico fue mi escuela. Cuando acá no había escuelas de periodismo, no había ninguna universidad ni ningún estudio terciario en Mar del Plata para poder hacer periodismo, había que irse a Buenos Aires. Estuve a punto de irme a Buenos Aires al Círculo de Periodistas Deportivos, pero en el final de la escuela secundaria tuve la oportunidad de entrar en la redacción del Atlántico, y bueno, me gustó, me quedé, y la redacción en ese momento fue mi escuela. En una época en la cual la redacción se transformaba justamente en una escuela cuando no había institutos de este tipo, Claro. Cuando no había escuelas de comunicación social o no abundaban, había que irse a Buenos Aires. Y bueno, en una época en la cual también, si vos tenías 2 o 3 años de relación de dependencia en un medio de comunicación, recibía ya el carnet profesional. Y bueno, la redacción del Atlántico fue mi escuela. Yo digo que después, cuando transmití mis experiencias dando clases en Deportea, en taller gráfico, justamente transformé el aula en una redacción, porque la redacción fue la mejor escuela y es la mejor escuela para un periodista. Excelente. Y así como tus inicios fueron tal vez no tan usuales, de haber estudiado, después de haber trabajado, ¿qué significa para vos ser un periodista y desarrollarte como tal? Y bueno, periodista es mi vocación de siempre. Si yo 5 años hacía revistas, para mí, pero bueno, agarraba cuadernos y hacía revistas. Así que es mi vocación original. Para mí es muy natural, ser periodista para mí es lo que soy, está en mi naturaleza. Por eso a veces cuando hablo con los chicos lo trato de transmitir. Hay quien nace periodista y quien se hace. Pero el que nace se tiene que preparar igual todo el tiempo. Si el que nace se tiene que hacer todo el tiempo igual. Uno nació periodista porque bueno, estaba en la naturaleza de uno, pero tratamos siempre de perfeccionarnos y siempre aprender. En esta profesión no dejas de aprender nunca. Sí. Y dentro del periodismo, en este caso elegiste particularmente el deportivo, el periodismo deportivo. ¿Cómo fue esa vocación y ese gusto personal por el deporte y el periodismo? Digamos que fue un camino, casi un accidente. Yo digo también siempre que somos periodistas. Periodista deportivo es una especialización, como el médico elige ser pediatra o elige ser traumatólogo, pero es médico. Nosotros somos periodistas. El periodismo deportivo fue un accidente, un camino. Así como te digo que empecé haciendo revistas a los 5 años, las empecé haciendo de Titanes en el Ring, porque era en ese momento lo que había para los pibes, y después seguí haciendo las de fútbol, pero eso no significa que no escribí de otras cosas. Siempre me interesó todo el ámbito del periodismo, así que me considero periodista que empezó por el camino del periodismo deportivo y nunca reniego de la posibilidad de otro camino. O sea que ves de alguna forma más allá de que es periodismo en sí puro, digamos, ves la diferencia entre el deportivo y el otro periodismo normal, pero ejercer los dos, digamos. Tiene matices. Digamos que yo ejerzo el periodismo, no me gusta que me digan feliz día del periodista deportivo el 7 de noviembre, para mí el día del periodista es el 7 de junio, y bueno, yo ejerzo el periodismo. Si la especialización que me toca, mi función profesional hoy es el periodismo deportivo y la cumplo como la tengo que cumplir, lo mejor posible, pero si me toca hacer otra cosa que no sea exactamente periodismo deportivo, no hay ningún problema porque me considero periodista, antes que nada. Y bueno, trato también eso de transmitirlo. Alguna vez conté una anécdota, muchas veces en realidad, con respecto a esta diferenciación y de que somos periodistas antes que nada. El día de que se conoció por primera vez la investigación del periodista Daniel Santoro con respecto al contrabando de armas a Ecuador y a Croacia del expresidente Menem, el día que se conoció eso, leí el diario Clarín a la mañana en el hotel. Había un partido Argentina-Perú, si no me equivoco, que tenía que cubrir para el diario en el Estadio Monumental, y de repente en el playón del Estadio Monumental
recibiendo las personalidades antes de sentarme a comentar el partido y tratando de conseguir alguna nota importante, aparece el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión. Y bueno, lo abordé, y afortunadamente había leído el diario, y no la parte deportiva únicamente, esa mañana, y le pregunté fue el primer reportaje sobre el contrabando de armas a Croacia y Ecuador al ministro de Defensa, porque ese día salió el tema, y bueno, tuvo una repercusión muy grande, fue la tapa del diario, independientemente de lo deportivo. Es decir, que el periodista tiene que estar preparado para cualquier circunstancia, más allá de la especialización que tenga en ese momento, más allá si es periodista de policiales, de deportes o de lo que sea. Uno tiene que estar preparado para cualquier situación y saber afrontarla. Y bueno, ese día me dio la enseñanza que si yo no hubiera leído el diario en las otras secciones esa mañana, me hubiera perdido una nota muy importante. Sí, tal cual. Hablabas hace un momento de tu función como profesor en Deportea, y actualmente seguís realizando esta tarea, ¿y qué significa para vos? Bueno, la hice desde el año 95 hasta ahora. Este año me tomé licencia porque por una cuestión de viajes y de actividad profesional se me complicaba, tenía que faltar mucho por los chicos. Es decir, que la tengo en suspenso, pero desde el 95 para acá permanentemente la ejercí con diferentes cátedras, sobre todo taller gráfico, pero también investigación periodística, entrevistas, bueno, distintas cátedras relacionadas con el periodismo. Es una posibilidad también para los alumnos de aprender de tus experiencias y para vos de contarles y de enriquecerlos y también darles entusiasmo de seguir en la profesión. Y esa es la idea, sí, porque nosotros nunca fuimos docentes de vocación, sino fuimos, no nos preparamos para ser maestros, para ser profesores. La idea es transmitir experiencias y bueno, es el objetivo cuando estamos en contacto con los chicos. El lema es periodismo por periodistas, así que la idea fue esa siempre, pero bueno, fuimos también aprendiendo a ser docentes y hicimos perfeccionamiento docente, nos transformamos en docentes en el camino, pero al principio fue simplemente transmitir experiencias. Bien. Una de las diferencias que queríamos hacerte a través de esta pregunta es pedirte que vos distingas cuál es digamos, una especie de paso entre lo que es el periodismo gráfico, el papel, y la conducción en radio, sabiendo de que vos también te desempeñaste como productor también en programas como Día 1 y Aldo Civi Nacional. ¿Vos ves esa diferencia? ¿Está muy marcada? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, algunos la sienten, yo también afortunadamente la viví naturalmente, porque empecé casi a la par en la redacción del Atlántico y en el U6 Atlántica. Enseguida Juan Carlos Morales me dio la posibilidad de estar en Juego Limpio en el U9. Yo empecé en el 93 en el Atlántico y en el 94 ya integraba Juego Limpio, que fue un programa señero en la radiofonía marplatense, con casi 30 años en el periodismo deportivo. Y la verdad que lo hice naturalmente, aunque te voy a ser sincero, la primera vez que salí al aire, desde una cancha, me acuerdo que fue la cancha de Colegiales, salí por teléfono y me tuve que escribir las 10 líneas que tenía que decir, las tuve que escribir, no las podía decir. Es decir, para mí siempre fue más sencillo escribir, porque lo hice primero y por naturaleza, pero después cuando vos te ejercitás, cuando tenés la gimnasia de escribir, te sale más naturalmente lo de la radio y lo de la tele, que también me gusta mucho. Bien. Bueno, y hablando un poco también con algo que está el tema de agenda bastante candente estos días, la ley de medios, ¿qué postura o qué pensás al respecto de esta disidencia o esta lucha, esta puja entre las corporaciones, el Estado? Que hay que cumplirla, que la ley está para cumplirse. Así de sencillo, sí. Así fue votada por una amplia mayoría. La ley está para que se cumpla. Y hace 4 años prácticamente que está a la espera y no se cumple. Y a mí me parece que es un punto muy importante para el destino del país. No solo por la ley de medios, sino porque si la Corte Suprema decidiera otra cosa, si la Corte Suprema fallara en contra de esta ley votada ampliamente y además discutida en foros y en todo el país, si la Corte Suprema votara en contra de la constitucionalidad de esta ley, que es absolutamente constitucional, me parece que no se pondría únicamente en juego el papel de los medios, sino que seguiríamos siendo una democracia acotada. Me parece que esta ley es el punto clave, fundamental, álgido, para que se pase de una transición democrática a una democracia real. La transición democrática empezó en el 83, todavía no terminó. Si la ley de medios finalmente se pudiera poner en práctica en su totalidad y la Corte Suprema
determinara la constitucionalidad, ahí sí podemos decir que estamos en una democracia real. Por ahora estamos en una democracia en transición. Bien. Vamos a hablar ahora un poco de una experiencia personal tuya recientemente, que tuvo que ver con el partido entre Italia y Argentina a mediados de agosto, 14 de agosto de este año, y tu encuentro con el Papa Francisco realizando la cobertura de este partido. ¿Cómo fue ese momento? Fue muy lindo, pero es largo, es medio... No hay problema. Si Hasta hay, que si José hay- nos haga si hay tiempo yo lo cuento. Contanos. La verdad que fue muy lindo. Tiene que ver con también un poco la práctica y la gimnasia periodística de tantos años de vestuario. Porque estuvimos con Daniel Moyo, que relató el partido para Radio Cooperativa, yo lo comenté, Italia-Argentina. Daniel Moyo tiene años de vestuario en Radio Mitre para con transmisiones de Boca, en comentarios y ahora relatando. Y en el vestuario uno tiene que ubicarse estratégicamente. Es decir, yo en los mundiales, por ejemplo, cuando pasan por lo que se llama zona mixta los jugadores, trato de ubicarme en un sector en el cual supongo que se va a parar Tevez, supongo que se va a parar Mascherano, supongo que se va a parar Messi. Y bueno, esa gimnasia de ubicarse en el lugar hizo que estuviéramos en el momento justo, en el lugar indicado, y por eso tuvimos un acceso más directo al Papa, porque la audiencia fue privada, de dirigentes y de jugadores y de entrenadores, casi 150 personas, había 42 dirigentes de la AFA, y nosotros no podíamos pasar. Llegamos hasta un punto, que fue el acceso al patio de la Casa Pontificia, hasta ahí llegamos a partir de un contacto, de gente amiga, pero ahí nos pusimos a charlar con los 3 empleados que hace más tiempo trabajan allí, Luciano y Mariano, 2 de ellos, y Guillermo, el jefe de la Guardia Suiza, esos que están vestidos raros, Sí, de la Guardia la Suiza, guardia de la puerta. bueno, el jefe de la Guardia Suiza es un pibe muy joven y además macanudísimo. Bueno, nuestro origen italiano hace que podamos manejarnos un poco con el italiano, y Daniel también. Nos pusimos a charlar con ellos 1 hora y media mientras se desarrollaba la audiencia a la cual no podíamos acceder, y entramos en confianza, hablamos de fútbol, de Mar del Plata, lo invitamos al jefe de la Guardia Suiza a Mar del Plata, y llegamos a un punto en el que dijimos, la verdad, que quisiéramos saludar al Papa, queremos saludar a Francisco. Y 2 de ellos nos dijeron, ustedes son argentinos y ustedes tienen una ventaja. Con Francisco tiene una ventaja. Francisco es diferente a todos. Luciano nos decía que hace 30 años trabaja allí, que trabajó con Juan Pablo, que trabajó con Benedicto, pero que eran inaccesibles. Saludaban a 15 metros con movimiento de cabeza y nada más, que nunca tocaron a Juan Pablo y a Benedicto. Luciano, que recibió a Obama, a Fidel, a todos los jefes de Estado que estuvieron en el Vaticano, los recibió él, pero él no tocó a los papas. Y en cambio Francisco el primer día llegó, le dio la mano, se presentó, al segundo día le pidió una regadera para regar las plantas aquí en el patio, y al mes lo invitó a la mesa a comer en el día de Pascua, ¿sí? Lo sorprendió a los tres empleados más directos allí, y al jefe de la Guardia Suiza le dijo, ¿qué hacen acá? Vengan a comer conmigo. Bueno, todo eso nos iban contando, íbamos entrando en confianza, y cuando le dijimos que queríamos estar con él, que queríamos sacarnos una foto, aunque sea, nos dijeron, ustedes ubíquense a 10-15 metros allí donde está ese auto. El auto es el Ford Focus estándar que usa el Papa. Cuando el Papa baja del ascensor de la audiencia, este era el jefe de la Guardia Suiza, recibe por mensaje privado el aviso, y tiene que decirle al técnico del ascensor que esté abajo en el ascensor por las dudas que pase algo. Es decir, siempre pasa eso. Es el primero que se entera que baja el Papa. Y es el primero que les va a decir a ustedes que va a dirigirse hacia el auto. Cuando el Papa se dirige hacia ese auto, ustedes tienen que gritarle que son de Argentina, y seguro, él no va a entrar al auto, se va a desviar y va a ir a abrazarlos a ustedes. Ustedes no intenten, nos explicaron todo, no intenten avanzar ustedes, porque los van a parar los guardias, y se terminó todo. Esperen que Francisco va a ir hacia ustedes. Y fue tal cual, eso es lo que más nos emocionó, es decir, que ellos confiaban en Francisco, en que él iba a salirse del protocolo, iba a desviarse del auto y iba a venir a saludarnos. Vino a abrazarnos, charlamos, nos sacamos la foto, le pedimos más fotos y nos dijo, sacá, hacé todo lo que quieras, total, a mí esto me van a matar igual. En referencia a los guardias que lo estaban apurando para que se subiera al auto.
Y bueno, y así fue la anécdota. Le pedí una bendición para Mar del Plata, me salió el periodista, saqué el grabador, le pedí una bendición para Mar del Plata y dice, no, está bien, yo te la doy a vos la bendición y vos se la das a Mar del Plata. La verdad que fue un encuentro muy lindo, con gestos que son propios de Francisco, sí. Pero lo que más me conmovió es esta confianza de los empleados del Vaticano en lo que iba a ser el Papa, porque ya lo conocían, hace meses que está, pero ya conocen que es diferente a todos. Bien. En la cobertura de Italia-Argentina, ¿en algún momento, mientras se jugaba el partido, dejaste un poco de lado de ver el partido y pensabas en estos momentos del Papa, o cubrías el partido como buen profesional? No, el partido, además nuestra pasión por el fútbol, no, el partido lo cubrimos como un partido de selección contra Italia, muy lindo. Por supuesto que el viaje tuvo un tinte especial por lo del Papa, claro. Además, bueno, yo pude ir con mi hermano, visité a familiares, fue un viaje muy especial. Venía de la Copa Confederaciones, habitualmente viajo con el fútbol, pero fue un viaje con otros matices. Lo del Papa fue muy fuerte, sí. Es una personalidad mundial, independientemente de lo que uno pueda pensar, y además, bueno, sabemos que tiene gestos muy especiales y que va a tratar de hacer un cambio en la Iglesia y está tratando de hacerlo ya. Sí. Pero además el partido era importante, el partido era valioso en sí mismo y lo disfrutamos, el Estadio Olímpico de Roma, el estadio donde se jugó la final del Mundial, fue todo muy lindo. Sí. Bueno, Vito, para cerrar la entrevista de hoy queríamos pedirte algún consejo para nosotros los estudiantes de comunicación social. Bueno, qué difícil y qué lindo, ¿no? Es decir, consejo no, me parece que no me gusta, sí sugerencias, como pares. Me parece que el periodista nunca debe dejar de aprender, que el periodista siempre tiene que tener la pasión por esto. Yo siempre le digo a los chicos que tenemos que vivir en estado de gracia periodístico, que no dejamos de ser periodistas cuando salimos acá del estudio, cuando salimos de la redacción, que somos periodistas las 24 horas y estamos condenados a eso, estamos condenados a eso. Es decir, nos vamos de vacaciones, tenemos franco, estamos condenados a ser periodistas. Y condenados entre comillas, en el sentido que ustedes quieran darle. Nosotros vivimos en estado de gracia periodístico. Cuando en el 95 empecé a dar clases, yo decía que teníamos que estar con el grabador, con el cospel para llamar por teléfono, cuando todavía no existía nada en internet, listos para dar una información siempre, de un accidente en la esquina, de cualquier cosa. Y hoy, con todos los medios a nuestro alcance, con las redes sociales, mucho más a favor. Es decir, tenemos que estar permanentemente informando, permanentemente sintiéndonos periodistas, aunque no estemos en el horario de trabajo. Es como el médico no deja de ser médico nunca, y el periodista tampoco. Vivir en estado de gracia periodístico, pero para eso hay que tener una determinada pasión, una determinada dedicación que no la tienen todos los chicos. No todos los chicos vienen con las ganas de estar todo el tiempo sintiéndose periodistas y todo el tiempo capacitándose. Hay que leer mucho. No hay que abandonar por esto de Facebook y por Internet el tema de la lectura permanente. No solo leer los diarios, sino leer libros para tener una cultura general que sea más abarcativa, porque el periodista no tiene en general la cultura general que debería tener. Así que esas son las sugerencias. No dejar de ser periodista nunca y capacitarse siempre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Estaba Vito Amalfitano en PDP y nosotros vamos a ir a una pausa o algo así, porque José nos dice que no vamos a ir a una pausa. ¿A qué vamos entonces? ¿A la despedida? Nos despedimos del programa completísimo el día de hoy. Arrancamos con el ciclo de entrevistas a los candidatos. Tuvimos una entrevista con Vito Amalfitano, nos contó sus experiencias con el Papa como periodista y mucho más, y para eso pueden entrar a www.pdpufasta.com.ar para volver a escuchar el programa del día de hoy y todas las entrevistas que tenemos colgadas como siempre. O también a facebook.com/pp.departidafasta, ahí nos pueden encontrar también. Y nosotros nos vamos a volver a reencontrar en 7 días, o cuando ustedes quieran, miren el programa ahí donde decíamos. Terminamos. Gracias por todo. Chao.